Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando este maravilloso día. Estamos en un segmento más en la plataforma de Viajero Estudio con Rincones de mi Tierra. Espero que ustedes nos acompañen y puedan disfrutar de este maravilloso recorrido que tenemos en la aldea COM de Jacaltenango. Vamos a ver muchos paisajes bonitos, muchos lugares hermosos, incluso el mirador donde podamos disfrutar de la vista del municipio de Jacaltenango, el pueblo en sí. Entonces vamos a tener muchas cosas bonitas. Es una primera entrega de Viajero Estudio, así que los invitamos a que nos acompañen. Estamos con mi amigo, mi compañero, mi compadre Manuelito Díaz, que está acá con nosotros, y también nuestro amigo Modesto Antonio, el viajero, ¿verdad? Entonces, así que los invitamos para que estén con nosotros, para que nos acompañen en este día espectacular. Hace un bonito día, no hay amenaza de lluvia, nada, entonces vamos a disfrutar todo este día. Acompáñenos en el recorrido. Entonces, ¿qué, Manuelito? ¿Vamos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, me caí! Ah, no me di cuenta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así es amigos, estamos ya en la aldea COM, estamos pues frente al templo de la iglesia. La patrona de acá es la Virgen María, entonces estamos, como pueden ver, está en reconstrucción. Y también en la parte de aquí abajo, pues ahí hacen las celebraciones de acá. Los puntos más importantes que vamos a visitar, aparte del templo de la iglesia católica, está también viendo otro punto importante, el mirador que se ve el municipio de Cantinil, y también vamos a estar viendo el mirador donde uno puede ver completamente todo lo que es el pueblo de Jacaltenango, San Marcos Huixta y otros lugares. Y estaremos también enfocando una parte del bosque de Tzaptón. Es un bosque muy importante, es un pulmón de aquí de la región, entonces vamos a disfrutarlo. Así que los invito a que permanezcan con nosotros y nos sigan. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos recorriendo la bonita aldea, la bella aldea de COM. Acá convergen varios municipios. En este lado, como pueden ver, está el municipio de Cantinil, cabecera municipal, pues siempre fue conocido como Casagrande Cantinil. Más abajo está Buenos Aires. En la parte de arriba está por ejemplo, La Rinconada, Los Planes, varios lugares del municipio de Cantinil. Desde acá se ve un paisaje bonito, hermoso, y lamentablemente allá por las nubes no se ve el volcán. Hay un volcán allá al fondo, pero lamentablemente por las nubes ahorita de ese lado pues no se puede ver, pero hay muchos lugares muy bonitos por acá. Ese es el municipio de Cantinil en sí, ¿verdad? Entonces acá se encuentra Cantinil con el municipio de Petatán, es el municipio más nuevo de Guatemala. Va a poder ver de aquel lado, pero vamos a levantar el dron para que pueda enfocar también al municipio de Petatán. Mientras tanto, pues podemos disfrutar del bonito paisaje que hay de este lado, de este mirador acá en la aldea COM. La gente muy bonita, la gente muy amable. Eso es lo que caracteriza a nuestros pueblos, gente amable, gente siempre dispuesta a ayudar, a tenderle la mano al visitante, a las personas. Y pues si usted quiere venir a pasear,
a disfrutar de la naturaleza en un lugar más tranquilo, donde no hay tanta bulla. Yo les recomendaría Qom porque es muy bonito, el lugar se presta para disfrutar, para relajarse, este paisaje tan bonito. Lamentablemente, como decía, el volcán no se puede ver ahora, pero allá de aquel lado, al fondo, pues cuando no hay nubes por allá, pues se puede apreciar el volcán. Y vamos a seguir caminando hacia allá porque acá en la aldea, pues, si podemos enfocar esta parte, la aldea es larga, pues todo el trayecto, todo el camino que estamos recorriendo, pues las casas han cambiado mucho y la gente pues nos ha saludado, nos ha recomendado algunos lugarcitos que visitar y por supuesto que lo vamos a hacer. Hoy estamos en el mirador que nos permite la vista hacia el municipio de Cantinil. Acá está Cantinil y esas montañas hasta más arriba pues ya pertenecen al municipio de Todos Santos, Cuchumatán. Entonces, y de este lado pertenece, en esas montañas las más altas que estamos viendo, es completamente todo lo que nosotros conocemos como la Sierra Los Cuchumatanes, ¿verdad? Entonces hay mucho lugar a donde ir, hay mucho terreno que recorrer, pero mientras tanto ahora estamos disfrutando de este maravilloso paisaje que es Qom, la aldea Qom de Jacaltenango, y vamos a seguir recorriendo todavía, así que si quieren, pues disfruten el paisaje. Ya estamos casi llegando. Yo creo que la comunidad se puso de acuerdo para mejorar este acceso. Por aquí ya cerca queda el mirador y nosotros podemos ver y disfrutar de este mirador precioso. Yo hace como 6 años vine yo por acá y la verdad que me dejó impresionado y espero que a ustedes también. Es un lugar muy bonito. Que se presta pues para que uno pueda venir a meditar. Y aquí está el mirador de Qom Jacaltenango. Eso. Hola. Disfruten de este panorama. Está muy bonito. Acá está la cabecera municipal de Jacaltenango. Y dividido por este cañón está del otro lado San Marcos Huista. Ya, entonces ahorita pues se puede divisar un paisaje muy bonito. Allá de aquel lado pues está la aldea de Mesté, de aquel lado están las aldeas de la parte alta de Jacaltenango, pero esto es en sí el mirador de acá de la aldea Qom de Jacaltenango. Aquí venimos a pasear con algunos amigos. Este lugar, pues, en este lugar hay muchas orquídeas, hay flores muy bonitas y de aquel lado, pues, está en esta parte de abajo, está el bosque de Tzaptón. Por estos lugares ustedes pueden ver que hay bastante vegetación. De aquel lado va. De aquel lado hay mucha vegetación, se puede disfrutar del paisaje, de toda la naturaleza, todo lo que hay acá. Es un
momento muy bonito. Hay mucha, ahorita se puede apreciar bien el pueblo porque no hay mucha nube, pero es muy común que se llene de nubes acá, puesto que es un lugar muy alto y son tierras frías, ¿verdad? Entonces, por eso podemos venir acá a disfrutar del paisaje. A mí me gusta mucho venir por acá. Usted quiere poner en orden sus ideas, quiere respirar aire puro, pues puede disfrutarlo, puede hacerlo. Disfrutar de la tranquilidad, de la paz que se siente en este lugar. Usted puede disfrutarlo, puede venir acá con su familia a pasear. Es un lugar accesible, un lugar muy bonito, no tiene que caminar demasiado. El vehículo lo dejamos como a medio kilómetro, ¿verdad? Medio kilómetro. Como allá dejamos el carrito, caminamos, pero no son pendientes muy grandes, sino que nos venimos en un lugar plano, caminamos y estamos ya acá en este lugar, en el mirador de Com. Ya usted puede venir, puede disfrutar con su familia. Están arreglando el acceso. Cuando yo vine tuvimos que pedir permiso porque no permitían la entrada a toda la gente acá, pero ahora estoy viendo de que ya hay camino, ya hay un camino bueno y ya puede usted venir acá a disfrutar. Eso sí, recomendar siempre, recomendable, todos los lugares a donde usted vaya, si usted lleva basura, regrese la basura, lléveselo en su mochila. Si usted trae basura, lo lógico es que se lo lleve a su casa. ¿Por qué? Mire cómo está la basura. Eso es lo único que no me gusta, porque acá es un lugar muy bonito. Entonces, recomendación para todas las personas. Es una forma de hacer conciencia también de que los lugares son bonitos porque no hay contaminación. Decía una persona, los únicos que contaminan somos los seres humanos. Los animales no contaminan, no hacen daño a la naturaleza. Entonces, un llamado a la reflexión. Vayamos donde vayamos a lugares ecoturísticos, lugares donde hay mucha naturaleza. Por favor, si lleva basura, su basura tiene que regresar con usted, ¿verdad? Decía un amigo, y yo lo recuerdo mucho en una capacitación que tuve con él. Él decía que los Boy Scouts siempre dicen: dejemos este mundo mejor que como lo recibimos, para que nuestros hijos puedan disfrutar de él de una forma más sana, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo la inquietud y también el llamado de conciencia a todas las personas que vayan a lugares turísticos, lugares donde puedan ir a algún río o algún bosque. No dejen basura tirada, ¿verdad? Porque eso contamina, hace daño al medio ambiente. ¿Y por qué queremos estar en esos lugares? Porque no vemos contaminación. Y venimos y tiramos basura, entonces estamos mal, ¿verdad? Entonces, por eso, ahí el llamado a la conciencia, y disfruten de este maravilloso paisaje. Aquí estamos. Ahí venimos por acá. La vida se pasa rápido, así que hay que disfrutar. Hace como 4 años estuvimos haciendo algo con los compañeros, pero lamentablemente no pudimos seguir porque de repente tuve un viaje a los Estados Unidos, pero estamos de vuelta y con mucha energía, con muchas ganas de poder trabajar, de hacer las cosas bien. Así que este es la primera entrega, el primer lugar donde venimos nosotros a hacer nuestras grabaciones. Vamos a disfrutar del paisaje y, como les estaba diciendo hace un momento, es importante hacer ejercicio, porque ya ven que hay mucha gente que pues está enferma de diferentes cosas, y hay enfermedades que podemos evitar solo haciendo ejercicio. Así que
Se los dejo ahí de tarea para que lo piensen. Hacer ejercicio es importante. ¿Para qué tomar tanta pastilla si cuando uno sale a relajarse, a disfrutar la naturaleza, pues uno puede venir y ahí le ayudas y conocer algo diferente, disfrutar, relajarse. Estos lugares dan paz, dan alegría. Es muy bonito estar por acá, entonces ahí los invito a que salgan, a que se diviertan y conozcan lugares bonitos. Que la naturaleza pues nos brinda muchos escenarios bonitos para poder pues relajarnos, traer felicidad en nuestra vida. Acuérdense que vida solo hay una y hay que aprenderla a vivir, hay que disfrutarla. Ya estamos caminando en este lugar, está muy bonito. Estamos pasando entre rocas muy grandes, pero vale la pena porque al final del camino encontramos paisajes hermosos como el que vamos a ver a continuación. Wow, disfruten. Qué bonito paisaje. No, pues invitar a toda la gente a que se animen, a que se atrevan a hacer ejercicio, a salir a caminar en las montañas, disfrutando de la naturaleza, disfrutando de los paisajes hermosos como acá. La verdad ¿para qué quiere tomar tantas pastillas? Si haciendo ejercicio, respirando aire puro, usted puede curarse varias enfermedades. Salga a caminar, ya. La enfermedad del estrés que no le haga cosquillas, usted disfrute la vida. Hay algo muy bonito que estoy leyendo aquí ahorita y me dice, mis sueños están por encima de mis miedos. Entonces, salga, disfrute, sea feliz, coma sano, haga ejercicio, véngase a caminar. Si usted es todavía de las personas que le da pena que lo vean hacer ejercicio, la pena, la vergüenza, esa no se come, no hace nada bien. El ejercicio es lo mejor. Le da salud, le ayuda a ser una mejor persona, a estar alegre. Mire qué naturaleza más hermosa. Acá hay árboles, por aquí abajo es un bosque, el bosque de Tzaptón. Por acá, todo aquí abajo. Y este bosque tiene árboles de más de 70 metros, imagínese usted. Y ¿qué le puede uno pedir a la vida? Gracias a Dios por la naturaleza, por todo lo que nos regala. Allá abajo está, en medio de la niebla, está mi pueblo hermoso, mi bello Jacaltenango. Tuvimos que tener una pequeña parada porque nuestro camarógrafo, pues lamentablemente se dañó la mano, ahí se cayó con la cámara y se lastimó, pero son gajes del oficio, son cosas que pueden pasar, todo tiene riesgo en la vida, pero eso no importa, porque queremos llevarle algo bonito, algo saludable, algo que le inspire, algo que le ayude a saber que la vida es bella. Y entonces, échele ganas, acompáñenos en esta primera entrega, después vamos a ver otras cosas, y ahora se suma nuestro amigo, compañero Manuelito Díaz, está ahí acompañándonos, pues ya nos van a ver más seguidito y van a poder disfrutar de los lugares donde nosotros estamos yendo, pues en la comodidad de su casa, por medio de una pantalla, pero van a ver algo bonito, algo sano, algo divertido. Y pues aquí el compañero se golpeó, pero estamos esmerándonos para llevarle algo que valga la pena. Con esto pues llegamos al final de una travesía más de Viajero Estudio. Estamos recorriendo rincones de nuestra tierra
y estamos contentos de haber llegado acá. Estamos agradecidos con ustedes por seguirnos, por estar con nosotros. Estamos visitando lugares donde hay mucha naturaleza, porque pues yo siento que es lo más sano, lo mejor para todas las personas, y espero que les guste esto que hicimos. Vamos a tratar de visitar más lugares, siempre con naturaleza, lugares ecoturísticos. Ahí pueden indicarnos también qué lugar les gustaría que nosotros visitáramos, y si quieren ayudarnos, porque ustedes saben que todo cuesta. Entonces ahí les suplicamos su apoyo, su ayuda, y vamos a estar visitando varias comunidades de nuestro municipio de Jacaltenango. Vamos a iniciar con Jacaltenango, y más adelante, cuando ya hayamos pasado en varios lugares, vamos a empezar a salir ya a los otros municipios, porque como San Antonio Huista, como Nentón, como San Miguel, como Todos Santos, como el municipio de Petatán, donde están las ruinas, por ejemplo, es muy bonito. En Cabic, también está en camino a San Miguel, también hay unas ruinas muy bonitas. Entonces hay mucho que conocer de nuestro país, acá en estos rincones donde la tecnología casi no entra y la gente casi no viene, pero hay muchos lugares bonitos que conocer, así que los invito para que nos sigan. Con esto terminamos este viaje, esta travesía que hicimos, y pues nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que si usted lleva cosas para comer, por favor, la basura llévela con usted de regreso, no la deje tirado por donde quiera. Nosotros vamos a estos lugares porque queremos ver algo bonito, algo que no esté contaminado. Pero si después de eso dejamos tirada nuestra basura, entonces no tiene sentido. Entonces cada persona que venga va a tirar su basura. Aquí hay botes de cerveza, hay botes de golosinas, hay bolsas plásticas, hay muchas cosas tiradas. De verdad que da pena. Seamos conscientes, cuidemos la naturaleza, vivamos bien, hagamos ejercicio, vengamos a caminar, ¿ya? Es muy fácil como nosotros podemos vivir de una forma más sana. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Soy Arnoldo Cota, un servidor de ustedes, mi amigo Modesto Antonio detrás de cámaras. Espero que se mejore su mano, mi amigo, porque se cayó porque venía con la cámara. Manuelito Díaz, que ahora se suma al proyecto y nos está acompañando. Estamos contentos de haber estado acá. Que tengan un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias.